César Contreras, abogado del área de defensa del Centro PRO. Gracias por acompañarnos, César. Qué gusto porque tenemos una buena noticia. Ahora sí que lo bueno es que ya arranca o entrará en vigor el Banco Nacional de Datos Forenses. Tendría que arrancar. Ahora, veremos si es así. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias por darle espacio a este tema tan importante. Sí. Como veíamos en tu noticiero, este país está roto por la violencia y precisamente en ese contexto sí. Es muy relevante el que gracias al amparo presentado por Olimpia Montoya, acompañada por el Centro PRO, es que se logra que el Poder Judicial de la Federación obligue a la Fiscalía General de la República a asumir su responsabilidad en materia forense. Como sabemos, en el país hay más de 52,000 cuerpos no identificados, 112,000 personas desaparecidas y en ese contexto... De manera oficial, César, 112,000, ¿no? Así es. Pero me indicaban los funcionarios federales, ¿no? La comisionada nacional, que incluso en algunas regiones habría que multiplicar por 5 esa cifra. Correcto, esto apenas son los datos reconocidos sí. Y en realidad la cifra de las 52,000 personas fallecidas no identificadas proviene precisamente de información obtenida por las propias familias. Es decir, ni siquiera hay una estadística oficial que esté pública por parte de la Fiscalía General de la República sobre el número de cuerpos. Oye, César, y entonces este Banco Nacional de Datos Forense tendría que haber entrado en vigor hace tiempo. Y la Fiscalía General de la República no lo hizo hasta que el Poder Judicial Federal, a través de un amparo, la está obligando a que se ponga en marcha. Correcto. En 2017 surge la Ley General en materia de desaparición y ahí le daba 1 año de plazo a la Fiscalía General de la República para implementar, para poner en marcha este Banco Nacional de Datos Forenses con el objetivo de que concentrara toda la información del país para identificar a las personas, la información genética, la información de huellas dactilares, las características de los cuerpos que permitiera precisamente lograr las identificaciones. Y lo que vemos es que pasó 2018, 2019 y llegamos a 2023 sin que hubiera un Banco Nacional de Datos Forenses. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué esa resistencia? Pues precisamente lo que hemos visto a lo largo de los años es que hay muchas irregularidades en materia de identificación. Las fiscalías no tomaron las muestras en su momento, han ocultado errores en identificaciones, han tenido una incapacidad de poder enfrentar el tema. Y esa información se ha quedado resguardada en las fiscalías. Y a la vez la Fiscalía General de la República no ha asumido su liderazgo que tiene dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para poder realmente convocarlas a todas y decir, organicemos esta información, ayudemos a identificar a estas personas y devolverlas a casa con sus familias, que es donde deberían de estar. Es como lo básico dentro de la tragedia mayúscula que se vive en el país, ¿no? Obviamente las desapariciones continúan, las desapariciones forzadas también, en donde intervienen autoridades, el término, y las madres buscadoras están, lo veíamos ahorita, César, ya desesperadas, intentando decirles a los grupos de crimen organizado, por favor hagan una tregua, ya basta. Otra de las madres buscadoras siendo amenazadas, algunas otras han sido asesinadas. César, y no pasa nada. Si esto no es lo más importante, no sé qué puede hacer. Precisamente eso que mencionas es muy relevante. Vemos cómo en nuestro país las familias, ante la omisión de las autoridades, tomaron la búsqueda en sus propias manos y son ellas las que han encontrado esos 52,000 cuerpos. Son ellas las que con picos y palas salen a terreno, arriesgan su vida y encuentran a estos cuerpos. El problema es justamente que cuando los encuentran ya no tienen el nombre, ya no tienen su identidad, los entregan nuevamente a las autoridades y las autoridades los vuelven a desaparecer, porque entonces ya no los identifican y entonces se quedan ahí resguardados. ¿En dónde están esos, por lo pronto, 52,000 cuerpos no identificados que han encontrado los familiares
de víctimas, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran actualmente principalmente en las fosas comunes, es decir, una vez que son hallados, son enterrados en lo que se identifican, en los servicios médicos forenses, en donde están en refrigeradores. Hemos visto, por ejemplo, los tráilers de Jalisco también en años pasados, Sí. donde es una tragedia, cómo tienen que ser resguardados en lugares donde no deberían de estar, donde no es digno precisamente porque la cantidad de cuerpos encontrados rebasa la capacidad forense de nuestro país. Incluso hemos reportado algunos de los casos en donde una vez encontrados los cuerpos se van a las fiscalías y después desaparecen, o sea, desaparecen otra vez. Y en el caso, por ejemplo, de Morelos, han encontrado esos cuerpos en otras fosas irregulares que pertenecen a las propias fiscalías. ¿Qué sigue con todo esto, César? ¿Qué sigue? Precisamente cuando hablamos del Banco Nacional de Datos Forenses no nos referimos simplemente a una herramienta tecnológica, sino a una estrategia nacional coordinada entre todas las autoridades relacionadas con la búsqueda para concentrar esta información, para recuperar la información perdida, para reorganizar la información, porque efectivamente lo que hemos visto hasta ahora es que hay un desorden en toda esta información que ha impedido y dificultado las identificaciones. Así lo señala el Poder Judicial de la Federación en la sentencia y cómo la omisión de la Fiscalía General de la República ha impedido poder obtener identificaciones, ha impedido que se garantice el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y el derecho de sus familias a que sus seres queridos sean localizados. Los familiares, hemos también aquí informado a la audiencia, en algunos estados han acudido a que se les identifique también al ADN, a entregar muestras de sangre, para empezar a tener información que se pueda ir comparando. ¿Se requiere ahorita realizar algún tipo de acción de este tipo por parte de familiares? ¿Qué pueden hacer ellos ante el arranque de este Banco Nacional de Datos Forenses? Sí, precisamente el Poder Judicial de la Federación le dio a la Fiscalía 40 días hábiles para poder implementar y poner en marcha este Banco Nacional. Esa fecha se vence el 1 de junio, es decir, tiene todavía un par de días para cumplir con esta sentencia. ¿Qué sigue para las familias? Nos parece de la mayor relevancia que las familias puedan acercarse con los ministerios públicos directamente para preguntarles cómo es que está haciendo este proceso, porque hasta ahora la Fiscalía no ha hecho nada público. Debería de ser público en las estadísticas, de acuerdo a lo propio que ha manifestado la Fiscalía, el número de perfiles genéticos, el número de cuerpos sin identificar, el número de fosas clandestinas y de fosas comunes. Esa información debería de ser pública, pero también cómo debería de funcionar este proceso ahora que ya existe el banco. Y eso no ha ocurrido. Las familias pueden entonces, y ponemos a disposición también en nosomosexpedientes.mx, así como en el correo de educación @centroprodh.org.mx, la información disponible para que puedan solicitar directamente a sus ministerios públicos que se confronte su información genética con el Banco Nacional de Datos Forenses, que se confronte el ADN con esta nueva herramienta tecnológica que debería de estar funcionando ya. nosomosexpedientes.mx. No son expedientes, César. Detrás de cada una de las personas desaparecidas en nuestro país hay un desgarre social de madres, padres, hijos, hijas. Hay que empezar por algo. Se empieza por esto. ¿Qué hacer en relación a las desapariciones que continúan, César? El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo una visita a México el año pasado y daba algunos elementos que nos parecen clave y que se deberían recuperar para poder empezar a hacer frente a esta crisis en materia de desaparición. Por un lado, señalaba que el modelo de seguridad que hasta ahora se ha implementado, el modelo militarizado de seguridad, está siendo ineficaz para poder frenar las desapariciones. Los números siguen creciendo, las cifras se siguen acumulando y esto no se está revirtiendo. Y por otro lado, también, en principio, la coordinación entre las autoridades.
el comité revelaba que hay graves y serios problemas de articulación entre las instituciones, entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, y que tendrían que ser autoridades que trabajaran de la mano para poder lograr encontrar a las personas desaparecidas en nuestro país. Y eso sí depende de la voluntad política. César, muchísimas gracias. Aquí está la información, aquí están los datos. Por lo pronto, para los familiares de personas desaparecidas pueden acudir al Ministerio Público, a las fiscalías locales y exigir que se comience a contrastar estos datos con este Banco Nacional de Datos Forenses que tiene que entrar en vigor a más tardar, imagino, el 1 de junio para poder comparar y ojalá muy pronto, pues dentro de la tragedia y el duelo y el luto, familiares puedan estar un poco más tranquilos y saber y despedir a sus seres queridos. Así es. Y por supuesto que ojalá muchos familiares encuentren con vida a sus seres queridos y puedan abrazarlos. En fin, si te parece, César, estemos en contacto, en comunicación. Claro que sí, Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias.